Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos llegando ya un poquito al final y vamos a hablar hoy ya de las novelas híbridas, de esos géneros híbridos en los que se mezclan. Ya vimos a los negros por todos los países, únicamente nos faltan los escritores negros venezolanos y bueno, para esto vamos a tener las clases siguientes. Vamos a hablar hoy acerca de las mezclas de géneros y los escritores que hacen mezclas de géneros. Por supuesto que antes habíamos tenido un recorrido geográfico e histórico. Aquí no, aquí el recorrido es mi gusto personal. Les voy a hablar de 4 escritores que me gustan a mí y punto. Y hay muchísimos otros híbridos, pero estos 4 me gustan a mí. Es interesante además, en este caso, que cuando hablamos de los híbridos, el hibridar, tú decides qué mezclas y cómo lo mezclas. Y en mi opinión, desde el punto de vista literario, ganan muchísimo los libros híbridos, son más divertidos y rápidos de leer. Vamos a comenzar a hablar de todos ellos compartiendo nuestras pantallas. Entonces, vamos a comenzar hablando de una escritora norteamericana, Patricia Highsmith. Aquí la tenemos. Patricia Highsmith es la creadora de toda la serie de Ripley, el talentoso Mr. Ripley, todo eso, también de Extraños en un tren. De ella vamos a leer un híbrido que es fantástico a la vez que negro. Se llaman Crímenes, el libro que lo tenemos aquí, lo vamos a descargar ya, se llaman Crímenes Bestiales. Y ustedes van a leer un cuento, que es el primero, que se llama La absolutamente última actuación de corista. Ese es el nombre del cuento, La absolutamente última actuación de corista. Les pongo este cuento esta semana porque, bueno, como ya tienen bastante tiempo con la novela venezolana, que es la única que les queda por leer, y como además ya leyeron el libro de Rosa Montero, que es el que vamos a discutir y del que vamos a hablar hoy, les queda otro ejemplo de otro libro híbrido totalmente distinto al de Rosa Montero para que puedan comparar. En el caso de la actuación de corista, es un libro híbrido con fantásticos, una mezcla de literatura fantástica con literatura negra. Todos ellos mezclan el negro con lo que les da la gana, cuando les da la gana. En el caso de Patricia Highsmith, su personalidad y su vida tiene muchísimo que ver con las novelas que escribe, que son de una índole muy profundamente psicológica. Siempre hay misterios, no son puramente una novela negra, porque pocas veces hay un detective. De hecho, muchas veces ella cuenta la historia desde el punto de vista del delincuente y no del detective que selecciona, que soluciona el misterio y te va contando lo que ocurre. Y sigue siendo una novela negra, pero contada desde otra óptica, y por eso es que hablamos de un género mixto. Son novelas profundamente psicológicas. Patricia Highsmith es una mujer, bueno, del siglo XX, absolutamente de la primera mitad del siglo XX. Nace fuera de Nueva York, pero desde muy pequeña se va a vivir a Nueva York con su mamá y su segundo esposo. Su mamá trata de abortarla cuando ella es niña y tiene una relación terrible con la madre, con la que pelea siempre. Además, Patricia Highsmith es alcohólica y lesbiana. Se habla de misoginia y de odio a los hombres cuando se habla de sus escritos. Yo no veo la misoginia realmente, tiene algunos capítulos que son ardorosamente feministas en una época en la que el feminismo era tan necesario como ahora o quizás más. Y entonces de pronto puede que algunos de sus textos sean un poco vehementes, pero ella presenta personajes diabólicos y malévolos tanto en figuras femeninas como masculinas. Aunque es cierto que suele mostrar más a las mujeres como víctimas de las circunstancias, porque eso también es lo que ocurre en la vida real. Bueno, es una escritora que tuvo más éxito en Europa en su momento que en Estados Unidos y que ha sido muy llevada al cine. Sus libros tienen todos ese corte fantástico y onírico. Un poco nos recuerdan un sueño y algo mágico que está ocurriendo. Su estilo literario es directo, seco y muy duro, y es bien interesante y divertida de leer. Luego tenemos a Humberto Eco. Humberto Eco es el autor de mi libro favorito de todos los libros y de todos los tiempos. Es muy difícil decir que uno tiene un libro favorito, pero en este caso ese libro condensa tantas cosas que son importantes para mí dentro de mi forma de pensar, que es mi libro favorito, que es En el nombre de la rosa. En el nombre de la rosa es una novela negra y eso le da el toque divertido, le da la rapidez de lectura, le da el misterio que tú quieres ver cómo se desentraña. Pero al mismo tiempo es una novela que habla de filosofía y que discurre por elementos filosóficos fundamentales. En primer lugar, tiene un gran espacio para la filosofía de la ciencia. En segundo lugar, es una novela histórica que habla de todas las supercherías del Renacimiento y de tiempos posteriores al Renacimiento, como convergen allí, de la cantidad que después del protestantismo, de sectas que surgen a partir de la Iglesia Católica y después de que eliminan a los templarios, quieren hacerse con la fuerza y con el dinero de los templarios y comienzan a predicar. También son elementos que quedan fuera de los templarios, la misma época en la que nace la Compañía de Jesús, ¿no? También habla de cómo el medioevo y las ideas medievales
tienen que echarse un poco atrás cuando surgen las ideas renacentistas y se rescatan a los clásicos griegos, a los filósofos griegos que pueden ser o no ser leídos. Y todo eso está condensado en un solo libro interesantísimo y divertidísimo. Humberto Eco dice que estuvo años haciendo investigaciones para este crimen, para este libro. La abadía en la que ocurren los crímenes no es un sitio real. Sin embargo, él dice que hasta que él no supo cuántos escalones tenía la escalera que iba al sótano de la abadía en el que se encontraba la biblioteca, no pudo empezar a escribir el libro. Es decir, que él creó absolutamente ese mundo a partir de sus investigaciones históricas, recreó ese mundo para poder comenzar a escribir el libro. Es un híbrido de ensayo, novela negra y novela histórica, interesantísimo, divertidísimo. Como les digo, es mi libro favorito de todos los tiempos, se los recomiendo muchísimo. No sé por qué les puse el de Rosa Montero y no ese. Quizás también les habría gustado mucho. Espero que algunos de ustedes lo lean aún ahora y les guste mucho. Es un libro profundo y es un libro que no aspiraba a ser un bestseller, aspiraba a ser un libro culto y sin embargo se convirtió en un bestseller. Por supuesto, Humberto Eco es un semiólogo, profesor universitario, súper reconocido, hiper premiado. Humberto Eco tiene entre sus dos premios más importantes el premio, no sé si es Príncipe o Princesa de Asturias, porque no sé si se lo dieron antes o después, y tiene, por supuesto, o el premio al que su corazón le rendía mayores tributos, era la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa. Bueno, montones de premios, es un hombre también con una ideología marcada que lucha por la libertad y por los valores fundamentales de la libertad. Todos ellos tienen una ideología marcada, en el caso de las mujeres las dos son totalmente feministas. Rosa Montero tiene muchas más cosas además de ser feminista. También vivieron épocas distintas y Rosa Montero pudo expresarse más. Ambas son también animalistas y defienden a los animales. Pero bueno, volvamos a Humberto Eco. Humberto Eco tiene una ideología que defiende las democracias liberales y que defiende la libertad básicamente, ¿no? Y que habla un poco de la importancia de los medios. Nosotros hemos leído sus textos universitarios y En el nombre de la rosa pretendía ser un libro culto y terminó convirtiéndose, sin embargo, en un libro de culto, más que en un libro culto, y en un bestseller vendido y comprado por muchísima gente, más allá de lo que se suponía que podía ser el público de este libro. Luego tenemos a Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza, él nace en una familia tradicional. Su padre es miembro del establishment en la época de Franco, es un funcionario público en la época de Franco, catalán, muy catalán. Sin embargo, él de alguna manera se rebela contra esto y busca mucho o comienza a escribir acerca de lo que pasó en la Guerra Civil Española, ¿no? Tratando de contarlo desde una perspectiva histórica y básicamente de contar la verdad. Desde el punto de vista ideológico es también un hombre liberal y entiendo que de izquierdas, o reivindica de alguna manera a las izquierdas. Y tiene, o él mismo establece una diferencia, estudió en un colegio de monjas, y establece una diferencia entre sus estudios serios y franquistas. De hecho, su primera novela tiene que cambiarle el nombre porque el franquismo le censura la novela. Y él termina haciendo algo que es súper interesante, que es la parodia. Mezcla novela negra con histórica, mezcla novela negra con gótica y hace una parodia humorística, y por eso a mí me gusta tanto, porque es divertido. Y al final el humor es una de las cosas más difíciles de escribir y es difícil de mezclar con cualquier cosa. Y bueno, él logra mezclarlo muy bien con la novela negra y crea un personaje que es un detective que comienza con el libro El misterio de la cripta embrujada, y este personaje se convierte en el detective que está por supuesto en Barcelona y que lleva y que soluciona todos los problemas. No me acuerdo el nombre del detective. Y mira que yo he leído todo lo que este detective ha escrito. Este detective además está encerrado en principio en un manicomio, ¿no? En el laberinto de las aceitunas es que logra salir. Ah, es que el detective no tiene nombre, por eso es que no me acuerdo del nombre. Claro, es que el detective no tiene nombre. Yo digo, no me acuerdo del nombre del detective, yo he leído todas estas novelas. Pues sí, esa es una de las características que tienen. Nunca te enteras de cómo se llama el detective. Y eso desde el punto de vista literario es súper interesante y súper divertido, ¿no? En general sus obras son muy divertidas. A mí me gusta particularmente una que no trata acerca de este detective del que tiene la serie de varias novelas, sino una novela cuyo segundo protagonista es Jesucristo. Se trata de un romano de buena cuna que se dedica a recorrer el Imperio Romano y llega a la ciudad de Belén, de la cual es originario Jesús. Es que ahora no me acuerdo, Jesús nace en Nazaret, en Belén, en una de las dos ciudades. En la ciudad en la que Jesús se cría junto con María y junto con José, hay un crimen en la ciudad y quieren acusar a José.
Y Jesús, que era un niño muy espabilado, se hace amigo de este ilustre romano, que es un ciudadano romano, y bueno, él lo ayuda y entre los dos desentrañan el misterio. Realmente este es el Watson de Jesucristo, y Jesucristo desentraña el misterio para salvar el honor de su padre José. Es súper interesante porque aquí Cristo todavía es niño, todavía no es un hombre, es novela histórica, te muestra esa época, te muestra lo que era el Imperio Romano, cómo eran vistos los cristianos, cómo los cristianos a su vez veían a los romanos, cómo se ocurrían los chismes, cómo funcionaban las provincias de Roma, es una novela histórica. Y también es una novela negra y por supuesto es total y completamente humorística porque todo el sarcasmo que hay a través de Jesús. Jesús conoció a la Magdalena es hija de una prostituta y vive en un prostíbulo, por ejemplo, y Jesús juega con ella desde que son niños. Entonces todas estas historias que él comienza a entremezclar terminan siendo divertidas si las ves como lo que son, ¿no? Es muy interesante. Y luego está Rosa Montero, que yo se las pongo porque es la reina de los híbridos. El híbrido que están ustedes leyendo en esta ocasión es un híbrido con ciencia ficción. Pero es que yo le he leído libros con novela histórica, de híbridos con novela histórica, que son maravillosos. La hija del caníbal, que ganó un montón de premios. Es una novela histórica acerca de un ex guerrillero anarquista de la Guerra Civil Española. Y es la vida, este hombre, hay una mujer a la que esa mujer es como un alter ego de Rosa Montero, ella siempre mete algún personaje que tiene características parecidas a las suyas en las novelas, ¿no? Entonces esta mujer, que es la hija del caníbal, es la hija del caníbal porque su padre lo apodaba en el pueblo el caníbal, y ella se hace amiga de este señor, pero lo interesante es la vida de este señor que le ayuda a ella a desentrañar un misterio en el que ella está envuelta. Y este señor, bueno, resulta que es un viejito, que todo el mundo ve chocho, un edificio como retirado y que tiene ese pasado de haber sido guerrillero, un hombre de acción, de haber vivido no solo la guerra española, sino luego haber salido de haber luchado en otras muchas guerras a lo largo de su vida. Siempre por sus ideales anarquistas. Rosa Montero es una mujer de izquierdas que ve el anarquismo con cierta nostalgia romántica, pero que condena la violencia y sigue condenando la violencia hoy en día. Es feminista, es ecologista, es animalista y encima ha defendido cosas con las que ya yo no estoy de acuerdo, como la medicina homeopática. De hecho, en el caso de la medicina homeopática hubo una polémica importante cuando ella escribió en donde los periódicos le dijeron, mire, usted ha dado datos falsos. Ella se disculpó por los datos falsos, pero dijo que en el fondo lo que decía era verdad y seguía creyéndolo, ¿no? Entonces ella cree todas esas cosas de las que habla y ha vivido su vida en función de eso. Rosa Montero ha escrito híbridos de todo tipo, híbridos con ensayo maravillosos. Hay un híbrido de ensayo con novela que se llama La loca de la casa, que es uno de mis libros favoritos. Yo diría que después del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, ese podría ser mi libro favorito, que es un libro maravilloso para cualquier persona que quiera escribir. Los de ustedes que están estudiando guionismo y que quieren ser escritores deben leer La loca de la casa, porque el protagonista de La loca de la casa es la imaginación. Es la imaginación que desordena la vida de los escritores y que hace que los escritores creen obras maravillosas. Entonces el libro es un ensayo novela alrededor del acto de la escritura y del hecho mismo de escribir. Creo que les encantaría leerlos y se los recomiendo de verdad. La loca de la casa de Rosa Montero. Es un ensayo, no es una novela, no es un híbrido de ensayo con novela, entonces es un poco diferente. Bueno, Rosa Montero ha escrito bastante novela histórica, La hija del caníbal es solo un ejemplo. Luego tiene La ridícula idea de no volver a verte, es un libro que escribe a partir de contar los últimos años de la vida de Marie Curie y lo escribe, habla de la viudez de Marie Curie, que hace ella cuando se queda viuda de su marido al que adoraba, pero al mismo tiempo es un poco el libro autobiográfico y un poco de ensayo porque mezcla elementos acerca de su propia vida que acababa de quedarse viuda en el momento que la escribió. Todos sus libros son híbridos, no escribe géneros puros. Es una escritora que me gusta mucho, me parece maravillosa y creo que ha ganado muchísimos premios, pero no los más relevantes, porque es controversial. Sus ideas son controversiales, sus críticas son controversiales y eso hace que no haya ganado esos premios. En el caso específico de las obras de ciencia ficción es muy interesante. Ella dice que hoy en día, si tú estás en Madrid o en ciudades como Ciudad de México y tú vives en una urbanización de clase alta, esa urbanización de clase alta tendrá mayor cantidad de áreas verdes, con lo cual tú vas a estar respirando un aire más puro que el aire impuro que respiran los que viven hacinadas en el centro de las ciudades o en una zona popular en edificios altísimos. Es decir, ella dice que ya hoy estamos pagando más por el aire que respiramos. Sin embargo, es uno de los elementos fundamentales de la novela que ustedes leyeron de ciencia ficción, ¿no? Entonces ella dice que tú utilizas la novela para denunciar las cosas que ocurren hoy, pero que la gente ve como más verosímiles o creíbles si tú las cuentas a partir de la novela. Y los temas de los que trata la novela son los temas de importancia para ella, el feminismo. Fíjense que Bruna Hoshki, a la que ustedes leyeron, es una replicante mujer, alta, este,
es fuerte, que pelea, ella es la detective. Luego, el tema de las memorias virtuales. Hay un montón de ensayos además desde la psicología acerca de esta obra. Hablando de lo que son las memorias virtuales, cómo cambiar la memoria de la gente, cómo la memoria de las personas determina su vida. Es muy interesante, ¿no? Y si realmente se pueden insertar memorias falsas o no, y qué tanto ayuda esto o deja de ayudar. También desde el punto de vista de la ciencia ficción y la creación de los cyborg y la importancia de la memoria en la vida para las personas. Súper interesante también y hay muchos ensayos acerca de la obra que leyeron. La obra que leyeron, por supuesto, es maravillosa, maravillosa porque esta gira, esta primera, ya van 3 libros de esta serie de Bruna Hodgkin. El que quiera me pide los otros y se los mando también, porque hay muchos de ustedes que me dicen que les encantó leer a Bruna Hodgkin. El personaje de Bruna Hodgkin es adorable. Ella termina siendo más humana que los humanos. Te muestra la segregación y la discriminación en el mundo, ¿no? Ya no es por razas, ahora es por cómo naciste, cuál fue tu concepción, pero sigue habiendo discriminación porque la discriminación es inherente a la naturaleza humana. Las grandes guerras, la forma en la que se administra el poder, por supuesto, la explotación a los recursos es fundamental en su obra, porque ella como ecologista es lo que más quiere denunciar, por esto es lo del aire puro, lo que te cuesta el agua, lo que tienes que hacer cuando compras el agua, cómo es el Madrid de hoy en día. Y luego muchos de sus libros, La hija del caníbal también, van acerca de la identidad, cómo la hija del caníbal se reconoce a sí misma como la hija de su padre y le cuesta crear su propia identidad. Lo mismo que pasa con la detective Bruna Hodgkin, que tiene estas memorias ficticias y que no sabe quién es ella misma y que se busca a sí misma y que logra ser más humana que todos los replicantes, menos simple, porque le dieron una memoria completa de humanos, porque su memorista traspasó su memoria a ella. Y cómo eso logra que ella sienta y sea un personaje por completo distinto. Muy interesante, muy interesante. A mí les digo que me encantó. No sé ustedes me contarán cuando nos veamos cuáles son sus percepciones. Pero bueno, yo pienso que la novela negra y la novela en general va hacia los híbridos, que aunque hay gente que sigue repitiendo el género de forma clásica, a mí en lo personal me gustaría escribir híbridos y me gustaría poder hibridar y poder meter elementos de distintas cosas. También hablamos del híbrido con fantástico y algunos de ustedes me hablaron de Dolores Redondo, ¿no? Y bueno, les dejo este otro libro para que lean esta semana, este otro cuento de Patricia Highsmith, la verdadera o absolutamente última actuación de Corista. Corista es una elefante en este libro de Crímenes Bestiales y es un cuentico corto. Lo vamos a leer también, por favor, además del libro de Rosa Montero, que ya debemos haber leído. Y nos vemos en clase y les cuento algunas noticias que tengo. Hasta luego y saludos. Ya saben que empiezo yo ahora a cerrar esto y me demoro 1 hora. Ok, feliz día. Feliz